Queridos amigos, sean ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio en Contracultura y en el Nacional Libertario. Estamos haciendo este programa en conjunto. Hoy día tenemos un gran invitado al canal. Nos habían pedido hace mucho tiempo que hiciéramos este programa, tanto a mí como a Johannes Kaiser. Johannes, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu canal y a mi canal también. ¿Cómo has estado, Johannes? Carlos, un tremendo honor estar hoy día acompañándote, pudiendo discutir lo que es la contingencia nacional. Ya llevábamos casi una hora conversando, la verdad, sobre el tema. Sí. A tus espectadores, tanto en Estados Unidos como en México, les quiero dar mis sentidos saludos. Y bueno, y agradecerles que nos acompañen y que te acompañen a ti también en este viaje político que vamos a empezar al tiro. Así es. Bueno, el placer es mío tenerte aquí. Hace tiempo queríamos hacer este programa. La gente nos había pedido bastante cuándo se va a juntar Contracultura con Johannes Kaiser. Bueno, ustedes lo pidieron, así que aquí nos coordinamos. Un saludo a Chris Deco, que fue quien nos hizo el enlace, porque con Johannes no nos conocíamos. Así que ahora podemos, gracias a Chris, que le mando un saludo, que fue el que coordinó todo esto. Así que es genial. Johannes, quería partir conversando un poco de lo que está pasando en Chile. ¿Por qué? Porque yo personalmente siento que este es como lo que te decía fuera de cámara, es como el blueprint, es como el modelo de lo que están usando este tipo de revolución para poder implementar en otros países. Por eso me parece tan importante que la gente pueda entender un poco el contexto general de lo que está pasando en Chile y cómo esto se va a terminar importando, si es que no se está haciendo ya, en diferentes países. ¿Qué opinas un poco de esto? Tú que estás fuera también de Chile, ¿cuál es tu visión respecto a lo que está pasando en Chile, resumidamente, para poner a la gente al corriente? Bueno, en Chile nosotros hemos tenido un impacto potentísimo de lo que son las ideologías interseccionales. Entendámoslo de la siguiente manera. Chile ya tenía un punto de quiebre que empezó con el año 73, o sea, empezó antes. Empezó con la izquierda declarando la guerra a la democracia burguesa. Tienes una crisis del 73, entra el gobierno militar, se abrieron muchas heridas, se entrega el gobierno a la democracia de nuevo en 1990, después de un plebiscito que hizo el gobierno militar. Todavía sacaron 44% de los votos el presidente Pinochet en su época. Y después de eso tenemos un periodo de consolidación, pero al mismo tiempo un periodo donde se empiezan a infiltrar en Chile ideas posmodernas de la escuela de Frankfurt, especialmente la idea de los conflictos interseccionales dentro de la sociedad. Esos conflictos interseccionales, hombres contra mujeres, minorías sexuales contra mayorías sexuales, etcétera, se ven potenciados también por una inmigración masiva que sucede entonces a partir del gobierno de Bachelet, donde a Chile, según estimados, entraron 1.500.000 personas en 6 años, una cosa así, incluyendo el primer año del gobierno de Piñera, lo cual es casi el 8 o 9% de la población, casi toda esa gente en edad de trabajar. Aumentaron entonces la fuerza laboral en 20%. La consecuencia directa fue la caída de los sueldos, el aumento de los arriendos, el colapso de los servicios públicos, esencialmente o especialmente salud y educación, parvularia, donde se acabaron los cupos. El gobierno de Bachelet entró con este tema de la interseccionalidad, de igualar y de generar igualdades entre los grupos. Entró a discriminar positivamente a los inmigrantes, los ilegales, por lo demás, de acuerdo con sus políticas, y creó así una serie de tensiones que han sido aprovechadas por grupos especiales o específicos dentro de nuestra sociedad, apoyados desde el extranjero, apoyados financieramente por lo que es el Foro de Sao Paulo y los gobiernos que lo componen aún, en su momento Bolivia y Venezuela, Cuba, hoy en día queda solamente Venezuela y Cuba, y llevaron entonces o aprovecharon el descontento que se había generado también por la corrupción de la clase política, por el abuso de sectores empresariales, por la injusticia, o sea, por la falta de aplicación de justicia en Chile, porque el Poder Judicial está profundamente corrompido, y aprovecharon entonces ese descontento social para prenderle fuego a la mecha de la dinamita que nos ha explotado en la cara ahora. Y todo esto dentro de lo que es la lógica de el conflicto interseccional.
y dentro de lo que es la lógica también de reducir la soberanía de Chile, integrarla en organismos multinacionales. Porque aquí tenemos dos patas de la cueca, tenemos los marxistas tradicionales que nos quieren unir hacia Venezuela, y tenemos a un potente referente dentro de la derecha y dentro de la izquierda, centro-izquierda chilenos que nos quieren integrar dentro de lo que son las estructuras ONU, Naciones Unidas. Sí, globalismo puro. Claro. Ese es más o menos el resumen de lo que estamos viviendo en este momento, tengo la impresión, con una violencia desatada, con grupos de choque organizados y financiados, entre otras cosas también por el Estado chileno a través de sus fundaciones, Sí. También desde Europa, desde Estados Unidos, a través de sus fundaciones, con un partido político que fue literalmente fundado por George Soros, que es Revolución Democrática, que está integrado dentro de lo que se llama el Frente Amplio. Y bueno, y ahí estamos. Estamos entonces el país que tiene la mayor riqueza per cápita de Latinoamérica, que está al nivel de Hungría en Europa, que estábamos avanzando más lento porque el gobierno de Bachelet hizo mucho daño a la economía, pero seguíamos avanzando y estamos nosotros en este momento en una situación prácticamente de guerra interna, desatada por ideólogos. Exactamente. Claro. ¿No? ¿Qué te parece a ti el tema de que nosotros tenemos la sensación, por lo que vemos, por ver el actuar del gobierno, que ha sido incapaz de hacer respetar el Estado de Derecho, que ha permitido que se vayan quemando diferentes estructuras en el país, incluso iglesias, está desatada la persecución contra los cristianos y todo este tipo de cosas que veníamos hablando hace bastante tiempo ya están pasando en Chile? Pero da la sensación de que el gobierno no se está defendiendo de esto. Yo tengo la impresión, y estoy casi seguro que es porque son todos cómplices y el gobierno también es parte de este problema. Son ellos mismos los que además están justamente promoviendo toda esta retórica, todas estas políticas globalistas, y vemos un gobierno que no se está defendiendo frente a esto. No sé cómo lo ves tú. Esto no viene de ahora. Más de 100 iglesias han sido quemadas los últimos 3 años. No hay que olvidar eso. O sea, Así es. existe un movimiento separatista financiado desde Europa en el sur, donde están integradas gente de la ETA española, que ha recibido entrenamiento paramilitar gracias al Partido Comunista Chileno por parte de las FARC colombianas. Tenemos movimientos feministas, etcétera, que han estado atacando las iglesias ya desde hace mucho tiempo. Solamente durante la visita del Papa Francisco quemaron 7 templos católicos. Las agresiones a misas, etcétera, no son nada nuevo y solamente viene de este componente ideológico. Dice que la iglesia y el cristianismo serían contrarios a los derechos de las mujeres, lo cual es absolutamente tirado de las mechas, especialmente si comparamos con el resto del mundo. Y tenemos lo que es la destrucción en general de lo que son los elementos fundamentales para la vida de la gente más pobre de Chile. No hay que olvidar una cosa: la revolución que hemos tenido en este momento y que tenemos en este momento es una revolución que se ha tomado por objetivo el metro, se ha tomado por objetivo los supermercados, se ha tomado por objetivo aquellas cosas que alimentan y movilizan a la población normal del país, no a los ricos. Exactamente, claro. Y en ese contexto es muy difícil o es fácil explicar el contexto, porque la mayoría de la gente que está coordinando y manejando estas protestas son gente con educación universitaria, no son gente de clase baja, son gente de clase media alta, que van de la mano con el lumpen. Utilizan al lumpen como caballito de batalla para hacer el trabajo sucio. Pero la inmensa mayoría de la gente que está participando de esto son gente de clase media alta. E interesantemente, de acuerdo con las encuestas, es la clase alta, la clase media alta, la que le da el mayor apoyo a esta situación de desastre en Chile. Ahora, ¿por qué no reacciona el gobierno? Porque el gobierno no está reaccionando ya desde hace 15, 20 años. Lo que pasa es que no es de ahora esto, exactamente. No es de ahora. No es de ahora. El terrorismo en el sur ya nos ha costado más de 50 muertos. Especialmente gente de origen mapuche, por lo demás, que han sido asesinados por no plegarse a las demandas de los separatistas.
que están formando ahí un espacio desde donde pueden hacer sus operaciones de narcotráfico en el sur, entre Ercilla, Cañete, etcétera, hasta la comunidad de Temuco-Cuy. Y el gobierno, yo no sé si por complicidad con la actividad narcotraficante, estamos hablando de varios gobiernos, si por complicidad con la actividad narcotraficante, por dejación, porque está en el sur y lo que no pasa en Santiago no les importa, o porque tienen un problema con la aplicación de la ley, en el sentido de que para reprimir este tipo de actividades tú necesitas utilizar la fuerza. Y cuando el Estado utiliza la fuerza en Chile se ha establecido la lógica de que toda aplicación de la fuerza por parte del Estado, por parte de los órganos de seguridad del Estado, es una violación a los derechos humanos. Exacto. Entonces, todo el sistema político, el sistema educativo, el sistema mediático, aparece defendiendo los derechos de criminales y terroristas y persiguiendo la fuerza pública. Y sobre esa base, naturalmente, que es absolutamente imposible mantener el orden. Se fue aumentando, se fueron testeando los límites que se podía llegar en Chile respecto de la tolerancia de los gobiernos de la autoridad al desmán, al caos, al atentado, incluso al asesinato. Y en este momento se hizo generalizado el ataque. Y la fuerza pública sigue atada de mano. Yo no creo de que en Estados Unidos un presidente sobreviviría, o en la mayoría de los países occidentales un presidente sobreviviría al nivel de represión que ha ejercido el Estado sobre sus propias fuerzas de seguridad. Exacto, que han sido, hay que decirlo además, porque esto no se menciona mucho, pero han sido las principales víctimas de todo este tema. Víctimas porque los mandan a la calle sin poder usar su armamento, ni siquiera para defenderse. La gente afuera que ve estas imágenes no puede entender cómo una horda de 50 a 100 personas atacan a Carabineros de Chile, que es la policía que tenemos nosotros acá, y no se defienden ni siquiera, no pueden hacer uso de sus armas de servicio ni siquiera para defenderse. Si le sumamos a todo esto el tema que tenemos, que otro punto que quería hacer ahí, al tema de la prensa internacional y la prensa nacional, cómo ha ido amplificando este conflicto y tratando de mostrar una narrativa que es completamente falsa, que no ocurre en Chile, poniendo a los violentistas como víctimas, poniendo a la gente que sale a ejercer la violencia a las calles como víctimas del sistema. Tenemos el caldo de cultivo perfecto para una revolución, pero hay que decirlo, los principales instigadores de todo este tema, aquellos que le han echado combustible al fuego, han sido los medios de comunicación en una gran mayoría. Bueno, las cifras son digamos de esta manera, la cifra mata relato, dicen por ahí. De acuerdo, hace 3 semanas atrás, de acuerdo a las cifras de hace 3 semanas, ya no sé cómo estará en este momento, el número de civiles heridos en protestas alcanzaba a 1.300. El número de policías heridos en protestas alcanzaba a 2.200. O sea, por cada civil herido hay 2 policías heridos o muertos. Buen punto ese, para ir aclarando esa situación e ir desmitificando todo esto. Exactamente. Después tenemos 30 civiles o 30 personas que en total han muerto en estas protestas, de las cuales la inmensa mayoría ha muerto por ser víctima de otros civiles, por haberse quemado vivos en los saqueos y los incendios que ellos mismos iniciaron, otros que se han caído a hoyos, sí. Literalmente. Creo que la izquierda tiene un problema con los hoyos fascistas, que probablemente son... No, es que le sacan la tapa al alcantarillado para utilizarla para las barricadas, después se cae uno adentro y es culpa del Estado. Naturalmente violación a derechos humanos. Claro. Y si tú te vas dando cuenta, creo que hay una persona que fue muerta por órganos de seguridad. Una. Entre tanto, tienes a varias decenas de carabineros graves. Hoy día... De los que nadie habla, a todo esto, nadie habla de ellos. Nadie habla. El día de hoy, un carabinero recibió en una comisaría que fue atacada, porque más de 300 comisarías han sido atacadas, las comisarías han sido atacadas. Recibió un disparo en el ojo, y estamos hablando no de un balín, ni de un perdigón, ni mucho menos, sino que de una bala.
se dispara con armamento a la fuerza pública y la fuerza pública no puede responder con armamento. Así que el que venga a contar de que en Chile se están violando los derechos humanos, lo hace por ignorancia o por mala fe. En Chile los que dicen de que de que la fuerza pública está actuando, sobre reaccionando, lo hacen por mala fe. Y en el extranjero probablemente por ignorancia y algunos también por mala fe, porque se suman a todo lo que sea, cualquier revolución les sirve. Sí. A cualquier revolución se suben. Les encanta el tema revolucionario. Sí. Y hemos visto cómo los medios internacionales han amplificado todo esto y también las ONGs han ido sacando provecho político, porque no hay que dejar de lado también ese tema que es sumamente importante. Yo lo hice en un documental que saqué hace poco, que está aquí en el canal, lo pueden revisar, que habla justamente de cómo estos organismos, estas ONGs, también están detrás de toda esta revolución, promoviendo justamente la agenda, tratando de subvertir a la población local con ideas importadas, que en el fondo no tienen otro origen que ir cambiando la mentalidad de las personas, de las generaciones futuras, y tener una visión proclive a cambiar esta nueva constitución. Todo desemboca aquí, Johannes, en una de las cosas más importantes, estas demandas, porque había una serie de demandas sociales que finalmente son muy legítimas, muchas de ellas, pero fueron utilizadas, ¿cierto?, por la izquierda, para poder sacar provecho de esto, capitalizar esas demandas sociales y dirigir todo hacia cambiar la Constitución, para llevarnos a una Constitución chavista. De hecho, era Maduro mismo quien estaba detrás de bambalinas pidiendo, son otros también, pero pidiendo abiertamente que cambiara la Constitución en Chile. Esto es un suicidio. Hay imágenes de Maduro, hay imágenes de la gente que dirige la Mesa de Unidad Social, que es la representante de la gente que supuestamente está protestando por demandas sociales, con Maduro en Venezuela y hablando del tema de la nueva Constitución para Chile y recibiendo instrucciones o reconociendo de que todo esto viene organizado y no es espontáneo. Entonces, existe la evidencia empírica, no es que lo inventemos nosotros. No. Están ellos ahí reconociéndolo en TV Sur, ¿no? Y haciéndose, y todos felices porque todo esto ha tenido tanto éxito y quieren mantener entonces la situación de desastre hasta que ellos hayan alcanzado la destrucción de nuestra institucionalidad y que se establezca una institucionalidad como la venezolana. Bueno, en Chile tú hablabas de las organizaciones no gubernamentales, un toque. Un personaje se puso a quemar nuestra bandera nacional frente a la Intendencia de Valparaíso, lo cual en Chile es un delito. La Intendencia, por supuesto, no hizo nada. Ese tipo es miembro de una organización no gubernamental. Si tú ves las organizaciones que son parte de la Mesa de Unidad Social, hay cualquier cantidad de organizaciones no gubernamentales, entre otros Amnistía Internacional. Sí, la sociedad civil 2.0 que se llama. Claro, y ellos están coordinando entonces la violencia y el violentismo. Y es desde ese sector en que también se coordinan, por ejemplo, ahora el intento de hacerle sabotaje a la prueba de aptitud académica para que los niños puedan entrar a la universidad el próximo año. Es de ahí de donde se sacan y se organizan entonces todas estas campañas que tratan de presentar a nuestra fuerza pública como los horrorosos violadores de derechos humanos que no son. Exacto. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es la cosa? Pues, ¿qué hace Amnistía Internacional siendo juez y parte de un conflicto interno? Incluso la Cruz Roja ha aparecido haciendo declaraciones. Bueno, ahí tiene un denominador común en todas esas organizaciones no gubernamentales, el financiamiento, en muchas de ellas, de George Soros, que está abiertamente promoviendo este tipo de organizaciones, ha financiado el aborto, partió con el financiamiento fuerte del aborto en Irlanda, para poder destruir las barreras en un país ultraconservador, y esos documentos después se desclasificaron. Curioso es el hecho de que Bolsonaro hace un par de días atrás empezó a procesar a gente de una ONG por comenzar incendios en el Amazonas. ¿Sabe a qué se dedicaba esta ONG? A combatir incendios forestales. Ah, bueno. Pero si nosotros... Tú sabes que, por ejemplo, ahora los incendios en Australia... Sí, ese es otro tema. Son casi todos incendios intencionales. También vamos a ver quiénes son los que están detrás, porque en algún momento irán a caer. Pero la inmensa mayoría de los países que se tienen algo de respeto a sí mismos, cosa que no pasa con el nuestro,
tienen normalmente un registro de organizaciones no gubernamentales donde ellos tienen que decir de dónde viene de su plata. En Israel existe un registro de ese tipo, en Estados Unidos existe un registro de ese tipo, es el Register for Foreign Agents. En Hungría también. Y en Rusia, mucha crítica porque hicieron lo mismo. Hace poco tiempo atrás. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no gubernamentales se transforman en armas de desestabilización interna. Y si nosotros vemos entonces cómo se llegó a las revoluciones de colores o a las primaveras árabes, nos vamos dando cuenta de que en cada uno de estos casos, empezando por lo que fue en Ucrania, en Georgia, en Serbia, en Macedonia, Egipto, bueno, etcétera, sí. Sudán, claro. En cada uno de estos casos estaban estas organizaciones no gubernamentales financiadas desde fuera de los países, aleonando a la gente. Y en su época apareció entonces esta señora Nuland, que creo que estaba bajo la Hillary Clinton en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo que le habían metido $5.000 millones a desestabilizar el régimen ucraniano de Yanukovych. Ahora, eso es lo que hacen los gringos en Ucrania. Y lo que hacen los gringos en Ucrania lo pueden hacer los venezolanos en Chile. La idea de que eso solamente lo hace un lado, esto es lo que llamamos una guerra híbrida, es absolutamente irracional. Y efectivamente, durante mucho tiempo Latinoamérica ha estado sufriendo por la subversión financiada desde Cuba, ahora financiada desde Cuba y Venezuela, y aprovecharon de pegarle un charchazo a Chile, porque nuestro presidente, entre otras cosas, hocicón como es, disculpen la expresión, nuestro presidente fue entonces a la frontera de Cúcuta a tratar de zamarrearle, de darle vuelta el bote a Maduro. Se activó el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene una cláusula militar, para votar al gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro activó sus redes en Latinoamérica y desestabilizó a Colombia, a Ecuador, a Perú y a Chile. En Brasil no pudieron. Claro. Que habrían sido los países latinoamericanos que habrían puesto fuerzas de tierra para votar al gobierno de Maduro, en el caso de que los americanos se decidiesen a terminar con ese problema una vez por todas. Y ahí está. Sí. Ahí está la tormenta perfecta que nos toca a nosotros. Claro. Lo peor de todo es que hay gente que todavía cree que esto es una revolución del pueblo por las demandas sociales y todo eso, y ese es el gran engaño. Hay que decirlo, a pesar de todo lo que se ha hecho en la calle, con este movimiento, han ido perdiendo apoyo, muchísimo apoyo, porque la gente no está dispuesta a que le quemen su propio país y no va a apoyar a gente que está quemando el país. Pero este tipo de grupos, una vez que tú los reclutas, yo me imagino que es muy difícil controlarlo. Pero por otro lado, lo que hablábamos fuera de cámara con Johannes, y lo que nos preocupa es que han trasladado todas estas demandas, que partieron muchas de ellas en la calle bajo este ataque de falsa bandera, porque están utilizando la bandera mapuche, que es una bandera de un pueblo. Están utilizando justamente esta bandera y escondiendo la bandera del Partido Comunista. Todos ahora se creen mapuches y salen con este tema. Pero esta agenda que tienen, la han desplazado hacia el Congreso. Tienen prácticamente a todos los políticos bailando en torno a esto, y tenemos una derecha, una supuesta derecha, que es lo que hablábamos también con Johannes, que es muy difícil hablar de derecha en Latinoamérica, porque simplemente obedecen a poderes económicos y no tienen convicciones claras o principios sobre lo que es resguardar la libertad. Y ahí es donde no tienen una convicción ideológica más allá de lo que es la ventaja económica de corto plazo. Exactamente. Entonces, ¿cómo combates tú esto si no tienes la superioridad moral? Y la derecha no tiene superioridad moral, al menos en Latinoamérica. No se defiende de esto por lo mismo, porque lo de ellos es una cosa nada más que de interés. Y eso es lo que nos está jugando tan en contra ahora, porque no vemos una defensa de esto. Bueno, es que ellos no son la derecha. Ellos son los que se dicen de derecha. Exacto. Pero son solamente, digamos, son los representantes políticos del poder de los poderes económicos privados. Y la izquierda son los representantes políticos del poder económico estatal, si así lo quiere. Pero en Latinoamérica hay muy poca gente, esa es la diferencia fundamental con Estados Unidos y con países más desarrollados,
que nosotros tenemos muy poca gente que cree en la libertad, en la verdadera libertad. Y no estamos hablando de la libertad que significa que yo puedo hacer lo que yo quiera porque le quite al de al lado. No. Sino que en la libertad que significa no me molestes, no me oprimas, no me robes, déjame en paz. Y ese principio fundamental de que nadie tiene derecho a quitarte lo tuyo, nadie tiene derecho a forzarte a vivir de una manera determinada, en tanto tú naturalmente no violes los derechos de los demás, esa idea central es muy débil en Latinoamérica, muy débil, y lo ha sido de siempre, porque nosotros heredamos de dos culturas que eran estrictamente feudales, que es la cultura indígena, monárquica indígena, teocrática también en México, y de una cultura más avanzada, pero también feudal, que era la española. Exactamente. Entonces la gente sigue esperando de que ese es un la punto riqueza... clave lo que acabas de tocar tú. ¿Eh? Es un punto clave que explica mucho de los comportamientos de América Latina y la política latinoamericana. Para mí es clave lo que estás diciendo tú. Nosotros esperamos que el rey nos dé. Exacto. Porque la lógica feudal es que nosotros entregamos nuestros servicios al señor feudal a cambio de que él nos haga partícipe de lo que es el botín de guerra. Exacto. Y eso extrapolado a estados nacionales termina, como ya no puedes ir a Perú a robarle a los peruanos o a Argentina a robarle a los argentinos, entonces tú tienes esa lógica feudal dentro del país. Entonces llegan, yo voto por ti si tú le robas a mi vecino. Eso nos destruye. Exacto. Y ese es el origen de las políticas populistas, esa idea de que el gobierno te tiene que dar a cambio de que tú les des su voto, les des tu fidelidad política. Esa es la cultura del fracaso. Es feudal. Totalmente. Si no, hay que olvidar una cosa, el sistema de seguridad social, damas y caballeros, fue creado por un feudalista que lo modernizó. Bismarck, en Alemania. Era un feudalista que quería reforzar el respaldo político para su señor feudal, que era el rey de Prusia. Entonces genera estas estructuras que permitían al rey darle a la gente a cambio de su fidelidad. Era una renovación del sistema feudal, y eso lo han recogido en muchas partes de Europa, y se recogió especialmente en Latinoamérica la idea, con la diferencia de que los latinoamericanos no somos tan trabajadores como los alemanes. Y ese es un punto clave, pues, claro. Y no somos tan honestos como los alemanes. Exacto. Al alemán le da vergüenza ir a pedir la ayuda social. Al latinoamericano le da vergüenza no ir a pedirla. Claro, claro. ¿No? Sí, eso es un punto clave porque mucha gente se compara con Europa, estos políticos progresistas latinoamericanos, que a mí me da mucha risa. Parece que no tuvieran muchas raíces con el tema europeo ni educación al respecto, porque quieren ser como Europa, pero no quieren trabajar como se trabaja en Europa. O no quieren dejar de robar como... entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso? Pero para ellos es tan simple como citar las estadísticas de un país nórdico y decir, no, es que en tal país se hace de tal manera, en Noruega, en Dinamarca, en cualquier parte. Y para ellos es tan simple como eso, pero sin tomar en cuenta que hay que trabajar para eso, hay que dejar de robar. Es que la democracia ha pervertido incluso el sistema feudal. ¿Por qué? Porque el sistema feudal, el rey era rey mientras estuviese con vida. ¿Ok? Claro. Eso significa de que si tú no podías cumplir con tu parte del acuerdo, terminabas como Luis XVI, cabeza cortada. ¿De acuerdo? En la democracia, tú puedes arruinar a tu país y después de 4 o de 8 años mandarte a cambiar con los bolsillos forrados. No estás obligado a mantenerte en el cargo y asumir las consecuencias de tus malas políticas. Exacto. Entonces, te roban, arruinan el país, se van populares, sí. Porque hicieron la tremenda fiesta, después queda la escoba y después vuelven, como Cristina, en Argentina. Exacto. Hemos visto miles de imágenes de eso, claro. Esa es la típica imagen latinoamericana de muchos presidentes.
La huida en avión con las maletas y los camiones blindados es la típica imagen. Claro, pero lo peor, el problema nuestro es nuestro pueblo, porque nosotros no le hemos enseñado libertad. Exacto. Es un punto claro. A tenerse respeto a sí mismo. Uno no le anda pidiendo, no le anda mendigando al Estado, no le anda mendigando al resto, si uno tiene que tener orgullo por lo que se gana con el propio esfuerzo. Y tiene que estar dispuesto a defenderlo, como lo hacen los gringos. Porque si no lo hace, ¿qué eres? Sino un mendigo. Y cuando tú vendes tu voto a cambio de una promesa de que te van a dar algo, eres menos corrupto que el parlamentario que vende su voto en el Congreso a cambio de la promesa que le van a dar algo. Claro. Sí. Sí, lo que yo siempre digo, es muy fácil criticar todo esto a los políticos incluso, pero el problema está en la sociedad en general. Porque esa persona que critica tanto al político, yo creo que la mayoría, si llegaran a esas posiciones de poder, robarían igual. No habría ninguna diferencia porque está en la cultura. Tristemente hay que decirlo, Chile es uno de los países ya más ladrones del mundo, con lo que hemos visto, porque no solamente roban los políticos, sino que son capaces de incendiar, de quemar, es una vergüenza. A veces uno siente vergüenza de ser chileno con lo que estamos viendo. No confundamos, porque siempre es una minoría. Lo que pasa es que nuestra minoría es una minoría más potente que en otros países. En Estados Unidos tú también tienes este tipo de gente. Lo que pasa es que son menos. Sí. Y tú tienes que tener el contrapeso. Y el contrapeso contra los abusadores es la gente que no se deja abusar. Y nuestra gente honesta en el país, el problema que tiene es que fundamentalmente no reconoce su potencia política, no se articula políticamente y no entiende de que si tú quieres liquidar la corrupción, tú tienes que liquidar los incentivos que llevan a la corrupción. Eso significa que no puedes entrar prometiendo que le vas a dar a la gente. Tú lo que sí le puedes prometer a la gente es que le vas a quitar menos, porque eso sí sería honesto. Claro, claro. Sí. Oye, pasando al último bloque aquí, el programa está muy interesante la conversación. Estábamos hablando un poco antes fuera de cámara. Yo te comentaba que consideraba que lo que va a pasar en Chile con este gobierno global que quieren armar, cómo las Naciones Unidas ha ido subvirtiendo a nuestra sociedad, etcétera, junto con esta sociedad civil 2.0, las ONG, todo esto que estamos viendo, cómo las Fuerzas Armadas no, de orden y de seguridad en general, la policía, no se están defendiendo de esto y el gobierno no les da las armas para hacerlo tampoco porque en el fondo son todos cómplices. Pero yo creo que lo que pasa en Chile va a ser determinante, porque aquí el plan, y no hay que olvidar eso, ya está al descubierto. Ellos han mostrado cuál es el objetivo y qué es lo que pretenden hacer con cada uno de estos puntos que han ido insertando lentamente en la sociedad. Las políticas como el aborto, el tema de la inmigración masiva, el tema, ¿cómo se llama?, de la subversión en las escuelas, y todo esto, en las universidades, todo esta bolsa de gatos que estamos viendo. Yo creo que va a ser determinante lo que pasa en Chile para el resto del mundo incluso, a pesar de ser un actor bastante poco importante. Pero la pregunta es, ¿se defenderá Chile de todo esto? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro un poco con todo lo que está pasando, Johannes? Yo creo que han hecho el cálculo mal. Porque Chile, en primer lugar, es un país extremadamente resiliente. O sea, es un país que tiene una capacidad de resistencia muy alta a la adversidad, por su geografía, por su naturaleza. Ese es el primer punto. En segundo lugar, porque las Fuerzas Armadas de Chile no están infiltradas. No se van a hacer nunca cómplices de la izquierda radical. Y con eso les falta el elemento central y fundamental para todo golpe de Estado. Exacto. Que es la capacidad de controlar la fuerza pública para sus propios objetivos. Entonces lo que tú vas a tener va a ser un proceso de violencia, de violentismo, durante un cierto periodo, en el cual va a ir empeorando la situación económica de los chilenos, hasta el punto en que simplemente se haga insostenible, el descontento se ha generalizado, tenga un 60 o 70% de los chilenos diciendo no queremos más el sistema político, no queremos más a la gente protestando en las calles, no queremos más a la gente tirando bombas molotov, no queremos nada más con eso. Y quemándolo todo. Y quemándolo todo, y entonces vas a tener un gobierno militar de nuevo. ¿Cívico-militar? No con la derecha que tenemos en este momento. Claro.
porque a esa gente nuestros militares le tienen mucha rabia por haberlos traicionado después de la entrega del poder voluntaria que hicieron los militares en 1990. Así que probablemente sea un gobierno cívico-militar, pero sea un gobierno no recogido desde los partidos, sino que prácticamente reclutado a dedo entre la gente más capaz del país, que estén dispuestos a servir a sus compatriotas. Pero la realidad es que así como vamos, ningún gobierno, ningún sistema se puede sostener en el tiempo si no hay orden público. Y nuestro problema fundamental es que todos los partidos políticos, para restablecer el orden público, tendrían que activar políticas de represión que ellos han condenado durante los últimos 30 años como violaciones de derechos humanos, y se les cae todo el relato también respecto de lo que fue lo malo que fue el gobierno de Pinochet, etc. Entonces están en un zapato chino, no saben qué hacer. Ahora, tarde o temprano la realidad te obliga a hacer las cosas, o la realidad obliga a otros a hacer las cosas. ¿Sí? No existen los vacíos de poder eterno. No, y la historia se repite. Sí, unas veces como tragedia, otras como farsa, dicen. Esta vez yo no creo que sea una farsa, yo creo que va a ser peor que la vez pasada. Sí. Yo creo que están jugándose una carta muy, muy peligrosa y muy desagradable. Y hoy en día, a diferencia de la vez pasada, Chile no es dependiente de los Estados Unidos. Chile no va a tener que moderar sus políticas de represión interna. ¿Por qué? Porque Chile tiene mercados en la India, en Indonesia, en China, en Rusia, donde les importa un rábano la situación de derechos humanos en Chile. Entonces, los niveles de independencia en un mundo multipolar son mucho mayores que los que había en un mundo bipolar, donde uno de los lados era tu enemigo, que era la Unión Soviética, y el otro lado se suponía que era tu amigo, pero te estaba controlando. Entonces, la cosa se puede poner muy fea. Sí, definitivamente. Bueno, la cosa no pinta nada de bien. Y mucha gente no entiende este punto, pero hay que pasar a la acción, porque estamos perdiendo nuestro país. Eso es lo que está pasando literalmente, y lo estamos perdiendo por la pasividad. No quiero meter a los políticos porque ya sabemos que no caen dentro de este juego, ya simplemente están entregados al lado oscuro y a las encuestas. Entonces, por lo tanto, no reaccionan como deberían hacerlo en defensa de la patria. Pero si la gente no se activa, hoy día vi un video muy importante de los padres yendo a las escuelas, tratando de que no llegaran violentistas a impedir que los alumnos dieran la prueba de aptitud académica, o la PSU, no sé cómo se llama a esta altura. PSU se dice. Bueno, ese video dice mucho, porque es gente que se está organizando, padres que se están organizando y fueron a echar literalmente a todos estos violentistas que iban a joderle la vida a quienes realmente quieren solamente salir adelante, que esa es la verdad. Así que son señales positivas, pero la gente tiene que activarse. Si no, esto se va a poner cada vez peor, porque ya hay que empezar a asumir los costos de todo esto, Johannes. Bueno, la señal más potente va a ser el plebiscito. Si el plebiscito dice no, rechazo a la nueva Constitución. El plebiscito de rechazo a la nueva Constitución. Claro. Se les va a caer completamente todo el discurso y la justificación para todo el daño que han hecho hasta este momento, y es el momento en que realmente o se aprieta en materia de orden público o va a terminar esto en un gobierno militar. Exacto. Eso así lo veo. Exacto. Sí. Por eso no se puede dejar en ningún caso de que con la pistola en la cabeza nos vengan a imponer una nueva constitución. Y no importa si la anterior era buena o mala, el punto es que no te pueden obligar por la fuerza. Creo que ese es un argumento que no podemos dejar de utilizar con esto. Correcto. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos listos. Tenía una llamada que me estaba entrando ahí, por eso no puse mi cámara. Johannes, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día aquí en mi programa, en tu programa también. Y te dejo invitado para que sigamos analizando estos temas de contingencia que son muy importantes, y estoy seguro que la gente nos va a pedir hacer más programas juntos. Así que te quiero agradecer por haber participado hoy día, por lo menos en mi canal. Muchas gracias. Y no sé si quieres decir, tenemos 30 segundos antes de que te vayas, si quieres dejar algún mensaje a la gente. En primer lugar, ha sido un honor acompañarte, a la gente que nos está acompañando. Ya el hecho de estar viendo este tipo de programas, ustedes los transforma en parte de la resistencia. Compartan, porque nosotros vamos a cambiar nuestras sociedades para mejor, en tanto cambiemos la forma de pensar para mejor. Y eso significa más libertad, menos Estado. Damas y caballeros, ha sido un placer.
Muchas gracias, Johannes. Y a los amigos decirles lo mismo, compartan esta importante información, denle like si les gustó el video. Abajo tienen todos los links para que nos apoyen en nuestras campañas si se quieren hacer parte también de este proyecto para que siga continuando. Esto ha sido Contracultura, nos vemos en un próximo programa. Chao, Johannes, muchas gracias. Chao, chao, Carlos.